Hola mundo, continuamos con las bases de datos, continuamos con el programa base de LibreOffice. Ya hemos visto diferentes elementos de las bases de datos con LibreOffice, hemos visto la creación de tablas. En las tablas vimos que las relacionábamos unas con otras a través de lo que eran las relaciones y vimos la integridad referencial para que los datos siempre fueran coherentes y no hubiera ningún fallo en nuestra base de datos. Después de ver toda la estructura en la cual se guardan los datos, pasamos a las consultas, ¿vale? En estas consultas lo que se hace es obtener los datos que tenemos guardados en nuestras tablas para seleccionar los que nosotros queramos manipular u observar en cada momento. Después de todos estos tipos de consultas que hemos visto, vamos a pasar a otro de los elementos de bases de datos, en este caso los formularios. Abrimos el programa. El formulario es uno de los elementos más importantes de las bases de datos. Un formulario se utiliza básicamente para que el usuario pueda manipular la base de datos de forma directa, pero a través de un filtro y no manipulando directamente las tablas. Nosotros tendremos los datos guardados en tablas, mediante las consultas extraeremos los datos que nosotros queramos para que el usuario los manipule y los formularios serán los encargados de presentar esta información para que pueda ser manipulada de forma correcta. En el formulario podemos establecer el tipo de formato que tendrán los datos, cómo deben presentarse y podremos tener mucho más control de toda la manipulación de la base de datos para que los datos siempre estén guardados de forma correcta. Así que es un elemento súper importante. Nosotros vamos a aprender cómo crear el formulario mediante el uso del asistente. En modo diseño se podría crear perfectamente, pero te mostraría todo el formulario completamente en blanco, mientras que el asistente pues ya te deja pues bastante preparado todo el formulario, con lo cual solo tendrías que modificar el aspecto para dejarlo a tu gusto. Vamos a, vamos a continuar con nuestra base de datos de la agenda, que es la que yo estoy usando siempre para los ejemplos. Voy a crear un nuevo formulario con el asistente y será de contacto. Con este formulario lo que yo quiero hacer es acceder a los contactos que tengo en la tabla contactos, poder visualizarlos y a la vez también poder modificarlos o incluso añadir nuevos. Aquí dice que seleccione de dónde quiero sacar y como veis podéis seleccionar las consultas si queréis también. En nuestro caso queremos que obtenga los datos de la tabla contacto. En esta tabla vamos a pasar todos los campos que tiene la tabla a los campos del formulario seleccionados. Seguimos y podríamos seleccionar un subformulario si quisiéramos que contuviera otro dentro a través de otra consulta y demás, pero en este caso para nuestros ejemplos no vamos a usar ningún subformulario. Pasamos al siguiente campo y aquí podemos seleccionar qué tipo de formulario queremos para realizar nosotros. En principio te aparece en forma de tabla y aquí aparecerían todos los registros en forma de una tabla de datos. Nosotros querremos navegar entre los diferentes elementos de la tabla, así que lo pondremos una vista individual. Esta sería una lista individual y navegaríamos a través del formulario por los diferentes contactos con los botones de navegación que luego os mostraré. Cogemos por ejemplo esta, valdría cualquiera de estas que son individuales. Vamos a coger por ejemplo esta, con las etiquetas estarían situadas arriba y después tendría los diferentes cuadros de texto para mostrar la información que tenemos guardada en nuestra base de datos, en nuestras tablas. Pasamos a la siguiente y aquí podemos indicar si solamente queremos que se introduzcan nuevos valores, pues marcamos aquí. Entonces en el formulario nunca se van a mostrar los datos que ya existen, ni vamos a poder navegar entre ellos, ni nada. En nuestro caso sí queremos. Si queremos bloquear alguna de estas acciones, podríamos indicarla, ¿vale? Si no queremos que se puedan modificar, pero sí visualizar, marcaríamos aquí y no podríamos modificar los datos existentes. En nuestro caso vamos a dejar todas las opciones permitidas para que podamos manipular completamente toda la base de datos y todos los valores de la tabla sin ninguna restricción. Después pasamos a aplicarle los estilos. Tenemos diferentes estilos ya por defecto que vamos viendo que podemos cambiarlo de una manera muy sencilla. Pasando de uno a otro, cambia prácticamente lo que sería el fondo del formulario y podemos indicar que los diferentes campos pues no tengan borde, tengan 3D o sea plano.
pues ya lo elegiríamos a nuestro gusto, lo voy a dejar en el formato 3D. Pasamos a la siguiente y el nombre que le vamos a dar al formulario que nosotros tenemos. En este caso le dejamos el nombre por defecto, que se llame contacto. ¿Y qué queremos hacer cuando terminemos de crearlo? ¿Trabajar con el formulario con los datos o modificarlo? Vamos a darle a trabajar con el formulario para ver cómo queda y ver cómo nos muestra los datos. Después, a continuación, vamos a pasar a modificarlo y a personalizarlo a nuestro gusto. Aquí podemos ver que tenemos un contacto. La foto no tiene nada que ver con el contacto. Podemos cambiarla, ¿vale? Podemos decirle insertar imagen desde con el botón derecho y podríamos cambiar la imagen que tenemos. Podemos coger alguna del escritorio. Yo tenía por aquí una preparadita. Aquí se le puede poner la imagen del perfil que quieras. Una vez que tiene la imagen, pues ya directamente se guarda, botón de guardar, y aquí podemos ver los botones de navegación, diferentes registros, hay 7, podemos navegar y ver todos los contactos con su ID, sus fotos correspondientes, etc. Aquí tendríamos la navegación y demás. Entonces, esto lo que vamos a hacer es cerrarlo ahora mismo. Y aquí tenemos nuestro formulario de contactos, que si le damos a botón derecho podemos editarlo. Aquí podríamos cambiar todos estos campos sin ningún problema, podríamos manipularlo. Lo que sí que es cierto que en principio te genera etiquetas, que es el título, por así decirlo, del campo y el propio campo, y los tenéis agrupados. Así que para poder manipular de forma individual cada uno de estos campos, lo primero que tenemos que hacer sería desagruparlo. Botón derecho y en la opción de agrupar le das a desagrupar. Entonces ya podéis seleccionar de forma individual cada uno de ellos. Ya serían dos objetos independientes. Así podríamos manipularlos de forma individual y moverlos de forma individual. En el caso de que estén agrupados, siempre irían a la par los dos, porque serían como un único campo, porque los hemos agrupado. Así están por defecto. Recordad que siempre que queráis manipular un solo campo, tenéis que seleccionarlo y darle a desagrupar. Después podemos cambiarle los valores. Código postal, como aparece aquí, tal vez pues no sea un nombre adecuado para él. Botón derecho, le damos al control, ¿vale? Y aquí donde pone código postal, que es la etiqueta, pues la cambiamos. Le ponemos otra etiqueta que sea más acorde. Código postal, por ejemplo. Una vez que lo hemos guardado, pues ya está. Aquí aparece actualizado y ya lo tenemos todo correcto. Así podemos ver, tenemos unos campos, por ejemplo, tenemos todos estos campos. Hay algunos campos especiales, como el campo de categoría. El campo de categoría está estrechamente relacionado con otra tabla que conocemos de la base de datos, que es la tabla categoría. Podemos verla aquí en tablas. Si le damos a herramientas relaciones, podemos ver que tenemos contacto, tiene categoría, que está relacionado con una tabla de categorías donde están todas las categorías, y además la provincia también del contacto está relacionada con una tabla que se llama provincia. Así que estos valores podemos obtenerlos directamente desde una lista de estas tablas. Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Esto le decimos que aquí vamos a cancelar, vamos a bajar esto, vamos a volver a lo que sería nuestro formulario, lo guardamos. Y en categoría, por ejemplo, vamos a borrar este que aparece aquí, y aquí tenemos para insertar nuevos botones. Podemos insertar, bueno, botones, opciones diferentes, casillas de verificación, textos, etc. Nosotros vamos a insertar una nueva etiqueta aquí, la vamos a llamar a la etiqueta, la marcamos, realizamos un rectángulo donde queramos ponerla y sobre ella botón derecho, control, y podemos cambiarle el nombre. Este es el nombre que tiene como variable, pero no se mostraría, ¿vale? Etiqueta 1, podemos dejarle así, y aquí es lo que muestra. Entonces aquí ponemos categoría y ya actualizamos el valor, categoría. Podemos ponerle con los dos puntitos, bueno, no aparece nunca, pero bueno, vamos a dejárselo así. Me gusta más, con doble punto. Perfecto, y ahora vamos a seleccionar uno de estos elementos que es muy utilizado cuando tenemos campos relacionados con otras tablas. Podemos utilizar, por ejemplo, este, el cuadro combinado. Vais a ver lo fácil que se hace. Ponemos un cuadro combinado. Le decimos que el cuadro combinado toma los valores de categoría. Siguiente. Vamos a dejarle por defecto la de contacto y después lo vamos a manipular. Funciona mejor, le decimos contacto y le decimos que esto va a tener la categoría. Siguiente, y
guardar el valor en el formulario. Perfecto, ya lo tenemos y ahora una vez que estamos aquí, lo seleccionamos y le damos aquí a las propiedades del control y donde aparece datos le decimos que el campo de datos es categoría para que nos lo relaciones con nuestro campo de datos que tenemos ahora y que el contenido será el contenido de una tabla y de la tabla categoría. Automáticamente nos va a pedir, va a coger de forma automática el campo que se llame como hemos indicado aquí dentro de esta tabla. Así que ya tendríamos todas las categorías disponibles para poder seleccionarlas en este registro. Luego lo vamos a ver con más detalle. Tenemos realizado la categoría, vamos a seleccionar y realizar la misma acción con la provincia. Vamos a borrarlo, lo voy a dejar como estaba, voy a desagrupar, voy a borrar solo este campo y le voy a añadir al campo. Lo puedo cambiar aquí un poco para que no se vea todo tan... La fecha de cumple la voy a poner aquí arriba, podéis manipular como queráis. Y estos dos lo voy a bajar un poco, así. Y que no se monten. Voy a desagrupar. Selecciono solo este, así. Y observaciones lo bajo para dejarlo un poquillo más presentable. Pongo aquí. Este lo bajo más, así. Y ahora sí, con la provincia, me llevo provincia aquí y inserto un nuevo cuadro combinado igual, mismo procedimiento, lo selecciono, incluyo la provincia, le digo que estamos en contacto ahora mismo, perfecto, y que es provincia. Siguiente y finalizo. Una vez que lo tengo, vuelvo a las propiedades del control y en datos lo vuelvo a cambiar. En vez de SQL es una tabla y aquí vuelvo a elegir provincia para que me lo coja correctamente y aquí le digo que me coja la tabla de la provincia. Perfecto, ya tengo cambiado los dos desplegables. Voy a guardarlo y vamos a ver el resultado que obtenemos de estos cambios. Estos son los cambios principales que tendríamos que hacer sobre nuestro formulario. Lo guardamos y cuando abrimos el formulario de contacto podemos ver que tenemos el contacto 0 con todos sus datos personales y la categoría pertenece a VIP y es de la provincia de Madrid. Podríamos cambiarlo sin ningún problema y decirle que no es VIP, es familia. Y guardamos los datos. Podemos navegar y cuando volvamos podemos comprobar que sigue perteneciendo a familia. Y aquí el desplegable muestra todos los valores que se encuentran dentro del campo categoría de la tabla categoría también. Al igual que aquí mostrará todas las provincias que existen en la tabla provincia. Eso lo podemos ver perfectamente aquí. Si te vas a tablas y ves la tabla provincia, tiene todas estas provincias aparecen en este desplegable. Y aquí puedes seleccionar la provincia a la cual pertenecería pues este contacto. Una vez que lo tienes, bueno, pues puedes navegar perfectamente, los valores se guardan, las fotos son muy sencillos de insertar, botón derecho, insertamos la imagen y buscamos una imagen, ¿vale? Y la incluimos y ya tiene la foto del perfil. Se guarda y ya podemos navegar por diferentes perfiles. Así tenemos diferentes perfiles de todos los usuarios. ¿Qué más nos queda? Pues lo que quedaría sobre estos formularios básicamente sería personalizarlos de manera que quede al gusto nuestro. Así que simplemente ya esto. Lo cerramos, volvemos a los formularios y en el contacto lo editamos y aquí pues tenemos, si le damos aquí podemos ver abajo todos los elementos que tenemos para incluir. Podemos incluirle pues una imagen, por ejemplo. Incluimos una imagen en el escritorio de la agenda, una pequeña imagen de agenda. Así, le pones una imagen. Ya cada uno lo va personalizando como quiera. Puedes insertar nuevos elementos como un fontword. ¿De acuerdo? Se van incorporando diferentes elementos. Acepta, le pones el fontword. Agenda. Y le modificamos el tamaño.
y la ponemos donde queramos y ya así pues sería con todos los elementos, ¿vale? Lo vamos poniendo donde quede bien, donde podamos y podemos manipular todo. No voy a perder tiempo ahora en ponerme a cambiar todo, pero podríamos perfectamente hacerle un hueco en la parte superior y poner aquí el título de la agenda. Bueno, vamos a hacerlo un poquillo para que quede un poco mejor. ¿De acuerdo? La fecha de cumple, la agenda podría ir aquí. ¿De acuerdo? Ponemos un poquito más pequeño. Así, agenda, nombre, código postal, fecha de cumple. Y hasta tenemos, por ejemplo, así, el formulario. Se podría mejorar muchísimo, pero para que veáis un ejemplo de cómo manipular formularios, yo creo que sería más que correcto. Podemos insertar el tipo de forma que queramos, todo lo que queramos. Están aquí los diferentes elementos, cuadros de texto. Como ya hemos utilizado en otros programas de LibreOffice, funciona exactamente igual. Algunas cosillas que podremos hacer también, que por ahora no la hemos visto. Por ejemplo, hay un cuadro que es fecha de cumple. Normalmente este es un cuadro de texto estándar, normal. Vamos a desagruparlo para poder manipularlo. Y una vez que lo desagrupamos, lo seleccionamos, el de la fecha, y le vamos a dar al propio control. ¿De acuerdo? Y en general se llama fecha de cumple, si es requerida la entrada o no. Si este campo no fuera necesario siempre meterlo, le podríamos poner a no y podría quedar vacío. Y en general, pues le podemos decir muchas de las cosas, si está activado, si es visible, si es de solo lectura. Es decir, si lo pones de solo lectura, si dices que sí, no podría manipularse el valor que tiene, solamente podrías verlo, pero nunca podrías modificarlo. Podéis ver que podéis tener aquí una fecha mínima, una fecha máxima para ponerle. Incluso aquí si le ponemos una fecha predeterminada, por ejemplo, tú le puedes indicar aquí la fecha predeterminada de nacimiento del año que quieras, ¿vale? Por ejemplo, el 1 de enero del año 2000. Esa sería la fecha predeterminada. Y lo cerramos, esa es la fecha predeterminada, guardamos y ya le damos a guardar los cambios, abrimos el formulario en forma de edición y vemos aquí que tenemos la fecha de cumple y podríamos manipularla perfectamente. Aquí cuando nos metemos en un nuevo contacto, en el último registro de todos, nos vamos al último y podemos insertar un nuevo contacto. Aquí podríamos poner la fecha y podríamos manipularla perfectamente sin ningún problema. Esto en principio es todo. Yo creo que es suficiente para ver un poco los formularios, que es la manera de manipular realmente las bases de datos. Nunca se suele trabajar directamente sobre las tablas. Y como hemos visto, los formularios acceden a las tablas o a las diferentes consultas que hemos creado para manipular la base de datos. Bueno, esto es todo. Estamos ya a punto de terminar todo el tema de las bases de datos, así que mucho ánimo. Hasta luego.